Dios es bueno. Aleluya. Él nos colma de favores y Él nos colma de misericordias. Si estamos aquí esta noche es porque Dios ha sido fiel y porque Él ha tenido una palabra sobre nuestras vidas. Aleluya. Dios es bueno, dije de nuevo. No me cansaré de decir que Dios es bueno, que Dios es fiel. Vamos, tiene que encenderse esta noche porque hay una palabra de Dios para tu vida, para tu familia. Una palabra transformadora. Aleluya. ¿Sabes? Cuando a ti te van a ver a tu casa, ¿cómo te gusta que te vayan a ver? Hola, vine a verte. ¿O te gusta? Hola, vine a verte. Qué bueno saludarte. Vine a estar contigo. A Dios también. Y sé que tú vienes de tu trabajo, que tú vienes de un día a lo mejor difícil, de una semana en que enfrentaste problemas, dificultades, pero Él se merece que nosotros le demos lo mejor de nuestra vida, que le demos lo mejor de nuestro corazón, que le demos una alabanza, que le demos una sonrisa al Espíritu Santo que está aquí esta noche. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bienaventurados los que habitan en tu casa, dice su palabra. Bienaventurados significa 1000 veces felices. 1000 veces felices, felices para siempre. Los que habitan en tu casa. Qué privilegio estar en la casa de Dios. Qué privilegio recibir una palabra de Dios que nos edifica, que nos fortalece, que nos da luz en medio de las tinieblas de este mundo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, antes de comenzar, el domingo olvidé hacer algo que quiero hacer hoy día, aunque hoy día hay menos personas, pero va a quedar grabado en el internet y todo eso. El domingo fue un día muy especial para mí, porque cumplimos 29 años de casado con mi esposo. Entonces, delante de ustedes, quiero pedirle que se tome todo este año para responderme si se va a casar conmigo de nuevo el próximo año. Claro, para que la fiesta vaya, para poder preparar la fiesta para el próximo año, ¿sí o no? Así que le doy gracias a Dios por el esposo que Él tenía preparado para mí. Porque ha sido una bendición sobre mi vida, un padre para mis hijos, un líder. Y nunca he perdido la admiración por Él. Y eso es algo que los matrimonios debemos aprender en la vida a mantener, porque eso nos va a mantener siempre dependiendo el uno del otro en el reino del Señor. Amén. Bien, eso quería, así que tiene un año para pensarlo, pastor. Claro. Hoy día quiero predicarles de algo muy importante. Y sí, la palabra siempre es importante, ¿cierto? Bien, el pastor dijo hace unas semanas atrás que la boca era para alimentar el cuerpo y el oído, el espíritu. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo que nosotros oímos o la clase de oído que nosotros tenemos va a marcar cosas en nuestra forma de vivir también, ¿sí? Así que mire, tóquese la oreja. Tóquese aquí el oído. Diga, lo que oigo afecta a mi ser interior, afecta a mi mente, afecta a mis emociones, afecta a mi voluntad, afecta a mi futuro. Lo que tú oyes afecta a tu futuro. Lo que tú oyes marcará hacia dónde va tu vida. El oído que tú tienes determinará muchas cosas en tu vida personal y en tu vida con Dios. Así que esta noche quiero hablar de Marcos capítulo 4, versículo 23 al 25. Es una palabra que el Señor puso en mi corazón mientras mi esposo predicaba en Puerto Varas este sábado. El Señor me habló este versículo, porque a veces nosotros como pastores estamos sembrando la buena palabra de Dios, pero la palabra dice que hay distintas clases de tierra. Sin embargo, Dios a todos nos da la oportunidad de escuchar su palabra y de que su palabra caiga en nuestro corazón. Amén. Entonces es muy importante la forma en que nosotros oímos.
No solamente que oímos la palabra, sino que oímos las voces que están en nuestra vida. Porque cada cosa, querido hermano, hermana, joven, tiene una voz sobre nuestro corazón. Diga, todo tiene una voz sobre mi corazón. Bien, vamos a Marcos 4, versículo 23. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Mira qué importante esto. Aquí vamos a ver una cosa. Primero Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír. Cuando leemos este versículo suponemos que todas las personas tienen un oído para oír. A no ser que sea una persona que tenga una enfermedad, que haya nacido con una discapacidad auditiva. Pero si tú le ves una oreja a una persona, tú puedes suponer de que tiene un oído para oír. Pero Jesús no estaba hablando del oído natural. Jesús estaba hablando del oído del Espíritu. Entonces Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír, significa que no todos tenían en ese lugar oídos para oír lo que Él quería hablar. Porque Él no dijo, como todos tienen oídos para oír, escuchen. No dijo, si alguno tiene oído, oiga. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué clase de oído nosotros tenemos cuando la palabra de Dios es predicada a nuestra vida. Porque del oído va a pasar directo a nuestro corazón. Y cuando entra a nuestro corazón y esa palabra comienza a dar fruto en tu vida, entonces renovará tu mente y entonces tu vida será transformada. ¿Sí? Entonces la forma en que yo oigo, si yo tengo oídos para oír a Dios, es muy importante. ¿Cuántos le han dicho a Dios alguna vez, Señor, quiero escuchar tu voz? Señor, quiero oírte. A ver, levante la mano el que le ha dicho al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Todos le hemos dicho alguna vez, Señor, háblame. Señor, quiero oír tu voz. Quiero escuchar. Quiero saber cómo hacer las cosas. Aún nosotros somos un poquito más, tenemos más valentía y le podemos decir, Señor, osados, Señor, dime lo que estoy haciendo mal. Aunque nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal. Pero a veces se lo queremos escuchar al Señor. ¿Sí? Entonces todos tenemos un oído para oír. Pero no todos estamos ejercitando esta capacidad espiritual que tenemos para escuchar la voz de Dios. Y para ir a una íntima comunión con Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios nítidamente. Porque habrá muchas voces sobre tu vida. Y tú tienes que aprender a escuchar cuál es la voz de Dios en medio de todas esas voces. ¿Amén o no? Bien. Entonces, para escuchar cosas espirituales necesitamos tener oídos espirituales. ¿Por qué muchas veces no podemos escuchar las cosas espirituales? Porque nuestro oído no está afinado a las cosas espirituales. ¿Sabe? Hubo un tiempo en que Israel buscaba a los profetas que le hablaban lo que ellos querían oír. Mucha gente busca un pastor que le diga lo que ellos quieren oír. Mucha gente busca una iglesia donde se predique lo que ellos quieren oír. Buscan un amigo o una amiga que le diga lo que ellos quieren oír. Pero no estamos acostumbrados muchas veces a que en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, la voz de Dios puede ser tan clara, aunque el viento arrecie, aunque las olas vengan, aunque tú estés en dificultades, aunque venga una y otra vez el mismo problema. En medio de eso hay una voz que tú puedes escuchar y esa es la voz de Dios guiándote, es la voz de Dios ayudándote, es la voz de Dios a lo mejor corrigiendo tu rumbo. Por eso necesitamos oídos para oír. Muchas veces nuestros oídos son indiferentes a la voz de Dios. Porque hoy día Dios nos está hablando a través de su palabra. Dios tiene para ti un predicador esta noche, una predicadora esta noche, un predicador el día domingo, que te habla una palabra que viene de Dios. Pero ¿cómo es tu oído cuando tú la escuchas?
Entonces Jesús dijo, mirad lo que oís. Significa que no es solamente oír, sino que tener cuidado en las cosas que dejamos entrar por nuestros oídos. Los malos reportes los vas a tener cada día de tu vida. Cada día de tu vida tú tienes la oportunidad de escuchar las palabras de incredulidad. Cada día tú tienes la capacidad de escuchar las palabras que te hablan tus problemas. Pero Jesús dijo, mirad lo que oíd. Entonces no es solamente tener oídos, sino que también aprender a escuchar lo correcto. Dile a tu vecino, aprende a escuchar lo correcto. Porque todas las cosas tienen una voz. ¿Sabe cómo viene la incredulidad, la amargura, la angustia? Ellas se asientan en nuestra vida cuando tú escuchas palabras incorrectas. Porque tú eres un hombre, una mujer creyente, un hombre, una mujer que ha creído en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, cuando tú escuchas palabras de incredulidad y angustia, estás yendo contra la palabra mayor que dice, en medio de la angustia, yo te voy a ayudar. En medio de la dificultad, yo estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿por qué se nos hacen crisis muchas veces? Porque estamos escuchando más la voz de la angustia, la voz del problema, la voz de la mala relación que tenemos muchas veces, más que la palabra de Dios que está fluyendo para ti cada día. Así es que no es solo tener oídos, es también lo que escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar. Dile a tu vecino, tienes que aprender a escuchar. ¿Sabe? Nuestros intereses nos hablan, nuestros deseos nos hablan, nuestros planes nos hablan. Nos hablan. Aún nuestras envidias nos hablan, aún nuestras codicias nos hablan, aún nuestras frustraciones nos hablan. Pero lo que nosotros escuchamos es lo que va a determinar nuestra vida. Por lo tanto, Jesús dijo, mira lo que estás escuchando. ¿Sabe? Una vez el pastor Cristian lo dijo y algunos tal vez no lo entendieron, algunos otros se ofendieron, pero vamos a ver que siempre cuando tenemos oídos así equivocados se nos ofende un poquito la carne. Pero ¿sabes? Nuestros esposos o tu esposa si eres varón, no estamos llamados a hablarle incredulidad a nuestra familia. Cuando tú le escuchas la incredulidad a tu esposa, cuando tú le escuchas la incredulidad a tu esposo, estás dejando entrar algo a tu corazón que es incorrecto delante de Dios. Tú puedes amar mucho a una persona, pero la palabra de Dios y quién es el Señor Jesucristo en tu vida está por sobre cualquier otra persona. Aleluya. Tú puedes amar mucho a tu hijo, pero tú no puedes transar la voz de la necesidad de tu familia por una palabra que Dios ha puesto sobre tu corazón, porque esa palabra un día salvará a tu familia, salvará a tu casa, salvará a tus generaciones, si tú te mantienes firme escuchando la voz de Dios cada día en tu intimidad. Por eso transamos, por eso le damos más tiempo al trabajo que a Dios. Por eso nos cuesta esforzarnos en nuestro servicio, porque estamos escuchando la voz de nuestra propia voluntad primero. De nuestro propio parecer primero. A mí me parece que no debe ser así. Y esa es la voz que comienza a mandar por dentro en nuestro corazón. Por lo tanto, no es solamente dejar de oír a las personas equivocadas. También tú debes de dejar de oírte a ti mismo cuando tú estás equivocado. Pero ¿cómo puedo saber que estoy equivocado, pastora? Porque todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo es un error. Voy a volver a decirlo. Porque todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo es un error. Y no hay excusa. Y escucho pocos amenes, porque yo sé que esto a veces a nuestro oído suena duro, porque nos enfrenta en nuestro interior. Es por eso, porque estamos dejando entrar por nuestro oído algo que está llegando a lo profundo,
a nuestro ser interior, ahí donde decidimos el futuro de nuestras familias, de los que decimos amar, de los que decimos a nosotros vivir por ellos. Esta palabra puede salvar a tu familia, esta palabra puede salvar tu matrimonio, esta palabra puede salvar tus finanzas, esta palabra puede darte salud, esta palabra te saca de la depresión, esta palabra te saca del pecado, esta palabra te saca de la tibieza, esta palabra te saca del error y de la niñez en el cual muchas veces nosotros permanecemos por tanto tiempo. Aleluya. Entonces diga, la palabra es el filtro. Yo tengo que tener aquí esto. Una a cada lado. Tengo que tener la palabra de Dios constantemente. Por eso que Dios le dijo a Josué, medita en el libro de la ley de día, de noche, de día, de noche, de día y de noche, para que te vaya bien, para que hagas prosperar tu camino. Porque cuando hay tantas voces hablándote, tú vas a tomar el camino de la voz que esté más fuerte sobre tu vida. Tu carne te dice, por aquí. Tu espíritu te dice, por aquí. Tu familia, por aquí. Tu finanza, por aquí. Pero cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, pueden estar gritando todas las voces de tu circunstancia. Pueden estar gritando las voces de angustia, de confusión, a veces de desánimo en tu vida. Pero si hay una palabra de Dios sobre ti, si la voz de Dios está clara en tu corazón, entonces tú escucharás la voz de tu amado y dirás, esta es la voz de mi amado, esta es la voz de mi Padre, esta es la voz que voy a escuchar, esta es la voz que yo voy a obedecer. Aleluya. Y Jesús dice ahí, porque con la medida con que medimos, seremos medidos. Con la medida que nosotros medimos, es que nosotros también seremos medidos. Y aún se nos añadirá lo que oímos. Por eso Dios tiene una palabra para ti esta noche. Porque si tú crees esta palabra y mides tu vida por la palabra y dices, Señor, yo desecho toda otra voz, solo quiero escuchar tu voz, tu palabra va a ser el filtro de mi oído espiritual, entonces será añadido ese nivel de comunión con Dios. Pero si tú dices, no, Señor, tú dices eso, pero yo pienso otra cosa, yo opino otra cosa, todavía no. Más adelante, entonces, aún lo que tienes hoy día se te puede ser quitado. Y uno dice, Señor, pero qué injusto se supone que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios bueno. Pero ¿sabes qué? Dios dice, puso su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Y el que honra su palabra, entonces lo honra a Él. Y el que deshonra su palabra desechándola, entonces también lo deshonra y lo desecha a Él. Diga una vez más fuerte para que me dé ánimo. Muchos escuchamos la voz de nuestra carne y transamos cosas que hemos recibido de Dios. Es por eso que nos alegramos con la palabra. Uy, gloria a Dios, saltamos aquí en la iglesia, danzamos y pónganme también, sube nuestra alabanza, pastor, porque aquí yo voy a danzar con la palabra que Dios me dio. Pero al poco tiempo ya no está ese gozo. Al poco tiempo ya no está el fervor. Al poco tiempo no está la pasión. Al poco tiempo ya llegamos tarde al servicio. Al poco tiempo tenemos otras cosas que hacer. Al poco tiempo ya no está la palabra que causaba gozo sobre nuestra vida. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros no tuvimos el oído correcto para entender que cuando Dios nos habla una palabra, es una palabra para trazar nuestra vida. Y yo sé que algunos se van a poner con la cara larga, pero ¿sabes qué? La labor de un pastor es madurar el cuerpo de Cristo. Y la iglesia como cuerpo de Cristo hoy día está muy niña para el nivel donde Dios quiere llevarnos como hijos suyos. Yo no sé si tú anhelas las cosas de Dios. Yo anhelo las cosas de Dios.
Y para tener las cosas de Dios funcionando en nuestra vida, tengo que saber qué estoy escuchando. Aleluya. ¿Qué estoy oyendo? ¿Quién me está guiando? Muchas veces cerramos el oído a la corrección. Lo cerramos. Queremos ir solamente, Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, tuya es la victoria, aleluya, salud, gozo, prosperidad, gloria a Dios. Pero cuando es corrección, cuando se te enfrenta en las intenciones de tu vida, que a ti no te gusta ser corregido, que a ti no te gusta que te digan que no, entonces ya la palabra de Dios no tiene esa voz fuerte. De Hebreos 13:17. Donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque no me gusta que me hablen de obediencia y no me gusta que me hablen de sujeción, porque mi oído se cerró a eso, porque mi oído está escuchando solamente lo que yo quiero oír. Diga, el problema es lo que escucho. Cuando yo no estoy escuchando la palabra de Dios, permito que otras voces me permeen. Entonces comienza la murmuración en medio de la iglesia. Entonces mi propia vida es una puerta abierta a la división en medio de la casa. Porque como yo no quise escuchar lo que Dios dijo, comienzo a sacar palabras que vienen de mi propia opinión. Y eso es lo que Dios en esta noche quiere limpiarnos, hermanos, porque su palabra es un agua que viene para limpiar nuestras vidas de lo incorrecto y poner lo correcto en tu corazón y en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Él te quiere hablar cosas más íntimas, que solo escuchar que Dios te ama, que solo escuchar que Dios está contigo, que solo escuchar que Dios te bendice. Hay cosas más profundas de Dios que Él quiere revelar a tu corazón, a tu familia, que te va a dar victoria, donde vas a ver los ríos de salvación fluyendo a través de tu vida para que muchos le conozcan a Él. Aleluya. Miren el capítulo 4, versículo 33 de Marcos. Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, la forma en que escuchamos manifestará el nivel de madurez y espiritualidad en la que estamos. Cuando Jesús tomaba las parábolas y le enseñaba a la gente, es porque entendía que la gente, de la única manera que podía entender, a través de una historia. Entonces le hablaba de las ovejas, le hablaba del trigo, le hablaba de la semilla, porque eran cosas que ellos podían asociar mentalmente para entender los conceptos del reino. Porque ese era su nivel espiritual. Eso era lo que ellos podían oír. Pero dice a sus discípulos, Jesús no les hablaba por parábolas, Jesús no le contaba la historia para que ellos entendieran. A sus discípulos Él le podía hablar cara a cara y sus discípulos entendían que la palabra que salía de su boca venía para formarlos a ellos en el plan y en el propósito por el cual ellos habían sido llamados al reino de los cielos. Aleluya. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Con lindas historias? ¿Con una linda parábola? ¿O queremos que nos hable cara a cara? Que nos diga corazón a corazón. Que nos pueda decir, ¿puedo contar contigo? ¿O es para ti mucho el compromiso en el reino? ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo está nuestro oído para escuchar esa clase de palabras? No depende de Dios, queridos. Depende de nosotros. Depende del corazón con el cual nosotros queremos escuchar a nuestro Padre. Aleluya. Si nuestro oído se abre a la crítica, a la murmuración, a la mentira, nunca vamos a distinguir cuando el enemigo nos venga a robar. Pero si nuestro corazón se abre a la verdad, si nuestro corazón se abre a la enseñanza de Jesús, si nuestro corazón se abre, como se abre la tierra para recibir esa semilla, entonces nosotros veremos grandes victorias que no hemos visto hasta este día en medio de tu casa y en medio de la iglesia. Todo pasa por tener un oído para oír lo que Dios nos quiere hablar. ¿Amén o no? A la iglesia no venimos a escuchar un sermón más.
No venimos a ver qué es lo que hoy día van a hablar en la iglesia. A ver qué va a predicar el pastor. A ver qué va a predicar el líder. No. A la iglesia venimos porque hay una palabra que nosotros necesitamos oír. Hay una palabra que es alimento para nuestro espíritu. Hay una palabra que es superior a las voces que nos están devorando en el mundo. Hay una palabra que nos va a dar esperanza. Hay una palabra que va a traer fe. Hay una palabra que nos va a sacar del error. Hay una palabra que nos va a sacar del orgullo que muchas veces nosotros comenzamos a caminar día a día como una costra sobre el corazón. La palabra viene, su presencia viene y tu corazón, si tienes un corazón receptivo, jamás saldrá igual de este lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros oímos, miramos lo que oímos, medimos lo que oímos y decimos, Señor, lo que tú me estás hablando es tan valioso y le damos valor a la palabra, entonces Dios también te va a dar valor a ti. Si tú le das honra a la palabra, entonces Dios también te va a honrar a ti, porque así lo dice la Biblia, no porque lo diga yo. Aleluya. Pero necesitamos la enseñanza y necesitamos la formación. Vamos a Juan capítulo 6. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Cuántos pueden oír palabras duras? 60 de Juan 6. ¿Cuántos pueden oír palabras duras? Sin enojarse. Sin dejar de pensar saliendo de la puerta, no vengo más a la iglesia. No le aguanto ni una más a la pastora. Me lo dijo todo a mí. ¿Sabe? La gente se ofendía con Jesús. No crea que Jesús no pasó por eso. Jesús pasó por eso también. La gente se ofendía cuando lo oían porque había un oído equivocado. No eran capaces de escuchar lo que Jesús les estaba revelando. Jesús les estaba revelando cosas del cielo, cosas del reino, principios que lo llevarían a conocer a Dios, pero ellos lo rechazaban porque tenían un oído equivocado al escuchar la palabra de Dios. Entonces tú puedes estar en un ambiente donde la palabra pueda ser predicada, pero si tienes un oído equivocado, tú vas a rechazar la palabra de Dios. Como le pasó a esta gente. Dice, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Hoy día se pasó la pastora. No tendría que haber dicho eso. Lo podría haber dicho de otra manera. No, el pastor, ¿por qué dijo esas cosas? Si nada que ver conmigo, si cómo va a pensar que yo voy a ser una persona como eso. ¿Y por qué me corrigieron hoy día? Si eran 5 minutos que llegué tarde, le ponen tanto color. Porque pensamos así. Pero ¿sabes qué? Jesús sabía cómo pensaba la gente. Jesús estudiaba a la gente, Él sabía cómo pensaba la gente. Tenía discernimiento de espíritus, Él tenía los dones del espíritu operando en Él, así que a Él no le venían con cuentos. Es por eso que Dios está levantando profetas que vengan y le digan al pueblo cuál es la condición de nuestro corazón. ¿Sabe? No para hacernos sentir mal. Y es lo que he orado toda esta semana delante del Señor. Es porque Él tiene tanta misericordia que nos da la oportunidad de cambio. Nos da la oportunidad de decirle, sí, Señor, yo soy esa. Como le dijo una vez una mujer, sí, Señor, yo soy así. Pero, Señor, tu misericordia es tan grande. Tu misericordia es tan grande. Tu misericordia es tan grande que tú me hablas hoy día para yo poder tener un cambio real y profundo en mi corazón. Aleluya. Porque yo no quiero que un día el Señor, viendo su gloria, viendo su presencia, se avergüence de mí, porque yo un día deseché su palabra. Pero Él nos da la oportunidad, iglesia. ¿Pero de quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. De aquella gente humilde que es capaz de decir, sí, Señor, estoy necesitado.
Estoy necesitado de una palabra. Estoy necesitado de tu voz. Estoy necesitado de tu gracia, Señor. Estoy tan necesitada de tu sabiduría, Señor. Si no fuera por tu gracia, yo ya hubiese dejado la escoba. Porque sin la gracia de Dios, hermano, tú y yo solamente acarreamos muerte aún sobre los seres que más amamos en esta tierra. Porque ¿qué hace la carne? La carne es muerte. Y todo lo que tú siembras en tu carne cosechará corrupción. Pero lo que tú siembras en el Espíritu, eso traerá vida y vida en abundancia. Amén. Entonces le dicen a Jesús, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Les ofende esto? ¿Les ofende que se los diga de esta manera? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Cómo se ofenderían ustedes si ustedes vieran quién soy yo realmente? Porque no entendemos la honra en medio de la iglesia. Si nosotros tuviéramos la revelación de quién es quién en medio de la casa, más nos ofenderíamos. Porque siempre nosotros pensamos que somos dignos de tomar el primer lugar en todas las cosas. Que la primera opinión la llevamos nosotros. Que lo que nosotros pensamos es más sabio que lo que piensa el hermano. Que mi plan es mayor que lo que puede decir Dios acerca de mi plan. Necesitamos rasgar el corazón y decir, Señor, si realmente lo que me estorba para oír tu palabra es solamente mi orgullo, que ha estado guardado en mi corazón por tanto tiempo y que me está guiando a las cosas incorrectas. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Diga las palabras de Jesús. Son espíritu y son vida. Vienen a causar una revolución en ti y en mí. Vienen a causar que la muerte se vaya y que la vida se manifieste. Viene para que tú seas pulido. Viene para que yo me pueda manifestar en lo que realmente el plan de Dios pensó un día antes que yo naciera, antes que tú estuvieras aquí. La palabra de Dios no viene para hacer vivir tu carne. La palabra de Dios viene para que tu carne muera, pero tu espíritu se levante. El ser espiritual que tú eres se levante. Ese que es hijo de Dios, ese que anhela las cosas de Dios, ese que anhela agradar a Dios, ese que anhela oír la voz de Dios y tener íntima comunión con Él, se levante. Eso sucede solamente cuando tenemos un oído para oír lo que Dios quiere hablar sobre nuestra vida y tenemos un corazón humilde para reconocer cuánto le necesitamos a Él. La iglesia ha perdido ese foco. A veces pensamos que necesitamos más el trabajo, el dinero, el título, la profesión, la señora, los hijos, la tarjeta de crédito, más que a Dios. Pero yo quiero decirte, esos son pensamientos que no te llevarán a ver en tu vida la gloria de Dios. Un día tú mirarás tu vida, ¿qué hiciste 20 años atrás? Y te vas a dar cuenta que los errores que cometiste fueron solamente porque cerraste tu oído a la voz de Dios, que era la voz correcta sobre tu vida. Aleluya. Yo no quiero ver a mis hijos fuera del Evangelio. Yo no quiero ver a mis hijos fuera del Evangelio. ¿Quieres ver tú tus generaciones sirviendo a Jesucristo? ¿O quieres tú ver a tus hijos sirviendo al mundo? Porque hoy día Dios está determinando eso en nuestra vida. ¿Quién va a oír lo que yo estoy hablando? ¿Quién quiere escuchar lo que yo estoy hablando? ¿Quién quiere obedecer esta palabra que yo estoy enviando? Porque así lo hizo con sus profetas. ¿Sabe? El pueblo de Israel cayó en cautividad, pero antes de la cautividad siempre hubo un profeta que les predicó al pueblo lo que venía sobre sus vidas. No seamos necios, seamos entendidos de lo que Dios está haciendo en medio de nuestras vidas en este tiempo. No vienes aquí para cumplir con un culto más, querido. Tú tienes una vida con Dios. Dios te llamó a una relación íntima con Él. El hecho que tú le puedas escuchar, amar, levantar tu mano y decir amén, levantar tu mano y decir aleluya, eso es porque la
gracia de Dios se ha manifestado a tu vida. Él ha tenido de ti misericordia. Entonces, ¿cómo no escuchar lo que Él no quiere hablar en este tiempo? Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ir a Hebreos. Ya estoy terminando. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Gracias, Jesús. Recuerdo al centurión, cuando le dijo Jesús, yo iré y sanaré a tu siervo. Y el centurión le dijo, no es necesario que vayas, una palabra tuya bastará. Una palabra tuya bastará para sanarlo. ¿Y sabes qué es lo que dijo Jesús? No he visto esta clase de fe en toda esta nación. Habrá gente en este lugar que diga, Señor, una palabra tuya me basta para que mi vida sea transformada. Una palabra tuya me basta para que mi actitud cambie. Una actitud cambia para que yo deje de hacer lo incorrecto y haga lo correcto. ¿Habrá gente así aquí en este lugar? ¿O la palabra rebotará en una tierra dura? Porque yo estoy creyendo que los ríos del Espíritu Santo están viniendo para que tú y yo seamos una tierra dúctil en las manos del Señor. Aleluya. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ser tardo para oír te deja en la niñez espiritual. Cuando nos tienen que hablar siempre las mismas cosas. ¿Sabe? Aquí no se la está hablando a gente mundana. Esta palabra está siendo enviada a la iglesia. Y en esta iglesia la gente se había hecho tarda para oír, no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuál era la evidencia de eso? Su niñez espiritual. Su niñez espiritual. La niñez espiritual es signo de que no estamos recibiendo la palabra que nos está siendo predicada. Entonces necesitan que nos digan siempre las mismas cosas. Y lo peor, dice, ustedes debieran de ser ya maestros. O sea, ustedes debieran de estarle enseñando a otros quién es Jesucristo, qué dice la palabra, cómo es la salvación que vino del cielo. Y saben, muchos de ustedes, muchos de nosotros, estamos años en la iglesia y debiendo ser ya maestros, debiendo ser gente que tiene que estar discipulando a otros, matrimonios que debieran de estar ya levantando otros matrimonios, estamos siendo gente tarda para oír porque no estamos madurando espiritualmente para llegar a ese punto donde Dios nos quiere llevar en este tiempo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Se hicieron tardos para oír, por eso tienen los resultados que tienen. Son niños espirituales, necesitan la leche. Necesitan que les den la leche, porque si no se tiran al suelo, hacen la maña, se enojan, no vienen, no diezman, no ofrendan, se van para la punta del cerro, se toman 5 semanas, después vuelven. Eso es niñez espiritual. Entonces, vuelta a decirle las mismas cosas. ¿Cuándo crecemos así? Necesitamos un oído atento a lo que Dios nos quiere oír, nos quiere hablar. Para que nuestro oído esté así atento, necesitamos que nuestro oído también experimente la presencia de Dios y experimente el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué un creyente entonces se estanca en su crecimiento? A ver, no creo que haya predicado tan mal. ¿Por qué un creyente se estanca en su crecimiento? Porque es tardo para oír. No quiere escuchar, es tardo para oír. Pero ¿cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren ir a la madurez? ¿Cuántos quieren ir a otras cosas de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Sé que todos los que estamos aquí lo queremos hacer. Si no, no estaríamos aquí en primer lugar.
Creo que tu corazón es sincero. Creo que mi corazón es sincero. Pero eso no basta. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios en este tiempo. Entender que la palabra que te es predicada desde este púlpito tiene que empezar a marcar tu vida, tu rumbo, tus decisiones, tu familia, tu quehacer diario. No es solamente venir a escuchar un sermón, sino que venir a escuchar una palabra que te transforme, que te madure y que te lleve a ser un siervo, una sierva de Dios aprobada delante del Señor. Porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros, iglesia. Lo maravilloso es que Dios no desecha a nadie. Dios no desecha a nadie, sino que Él usa a aquel que tiene un oído para escuchar su voz y que tiembla ante su palabra, que tiene un corazón humilde y que dice: Señor, tal vez me he equivocado, pero esta noche es mi oportunidad de volver con todo, con mi corazón a ti, Señor, de abrir mi oído a las cosas espirituales para que tú te manifiestes en mi vida. Nunca es tarde, hermano, porque cada día la misericordia de Dios se renueva sobre ti, se renueva sobre mí. Amén. Nunca es tarde, nunca digas: no, ya para mí no. No, te tengo una buena noticia. Siempre es tiempo cuando la palabra de Dios viene sobre nuestra vida. Cuando dejamos de oírla, entonces ya no será tiempo, pero la palabra será predicada. Esta palabra del reino será predicada. Esta palabra del reino será predicada hasta que Jesucristo venga por su iglesia y todas las naciones conocerán quién es nuestro Dios y quién es Jesucristo el Señor. Así que esta noche tienes que irte con un corazón lleno de gozo, porque hay una palabra que está trazando rumbo sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Y ¿sabes qué? Lo más maravilloso de esto es que lo vas a experimentar tú mismo. Si lo crees, denle un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya!